y definíamos esta propiedad como el número de iones de carga positiva absorbidos que pueden ser intercambiados por unidad de masa seca, y su unidad de medida son los centimoles de iones de carga positiva por kilogramo. Aquí mencionábamos que toda la sumatoria de las capacidades de intercambio, tanto, bueno, coloides orgánicos y minerales, nos iban a dar en total la capacidad de intercambio de nuestro suelo. Aquí debemos recordar que estos coloides tienen cargas, por lo que pues son la parte más importante, porque de ello depende esa fijación, esa presencia de coloides, y esa presencia también de lo que son el proceso de intercambio. Eh, Además, debemos reconocer que también existe la necesidad del agua para que se pueda dar ese intercambio, y además ese punto donde se da este proceso, que es la interfase donde se encuentran el sólido y el líquido y donde ocurre precisamente el proceso de intercambio. Aquí nosotros vamos a tener que todos estos iones pueden estar fijados entonces a los diferentes materiales coloidales, entre ellos la arcilla, el humus y los óxidos. Estos van a tener la capacidad de formar micelas, ¿sí? Micelas que son simplemente componentes en el suelo que pueden permanecer unidos, coloides, o de alguna manera a través de cargas, de sus cargas pueden mantenerse unidos y formar, digámoslo así, un conjunto de coloides. Y ese conjunto de coloides pues se le conoce como micelas. Estas micelas, al ser entonces un conjunto de coloides, pues van a tener un aumento en el número de cargas negativas, y tendríamos como resultado, pues lógicamente, al tener un mayor número de cargas negativas, vamos a tener también una mayor atracción de cargas positivas. Entonces, de esta manera, aquí estaríamos hablando de coloides, no de un solo coloide, de coloides que provocarían el aumento en lo que es el número de cargas dentro de lo que es el suelo. Aquí veíamos de dónde venían las cargas de cada uno de los materiales, tanto de las arcillas como del humus. Y en el caso de los óxidos, también les presentaba cómo se daba esta carga. Y les hablaba también de lo que era el intercambio aniónico, y les decía que pues iba a ser únicamente en regiones donde las condiciones lo permitían. No es muy común encontrar o en grandes cantidades un intercambio aniónico. Lo más común es hallar un intercambio catiónico. Entonces, este proceso de intercambio aniónico no es ausente, sí se presenta en menores cantidades, pero hay regiones, como les mencionaba, donde sí es posible que se presente este tipo de intercambio aniónico, y lógicamente es mucho más importante que el intercambio catiónico. Aquí les mencionaba de las diferencias entre eh, los diferentes coloides. Aquí podemos observar, además de los coloides, en realidad estaríamos hablando de los componentes del suelo, porque tenemos a los dos minerales primarios, ahí los pueden ubicar, la arena y el limo, y los minerales secundarios, que son las arcillas, tanto arcillas 1 a 1 del lado izquierdo, como las arcillas 2 a 1 del lado derecho. Podemos observar entonces que también tenemos a la materia orgánica, y notamos cómo todas las arcillas tienen realmente una capacidad de intercambio catiónico. Únicamente que existe una diferencia. Las arcillas de tipo 1 a 1 tienen una capacidad de intercambio catiónico más baja, y esto se debe a que la mayoría de sus cargas están ocupadas dentro de su estructura mineralógica, por lo que pocas cargas quedan libres para ese proceso de intercambio, para la fijación o absorción de cationes, ¿sí? Por lo que podemos notar que la capacidad de intercambio catiónico de este tipo de materiales es mucho más baja. Ahí pueden observar, la única que tiene una capacidad de intercambio catiónico
tanto más alta es la aloicita, pero cuando está tetrahidratada. Entonces, con esta hidratación le permite tener un mayor número de cargas y tener entonces una posibilidad de aumentar su capacidad de intercambio catiónico. Pero notemos ahora las arcillas 2A1, donde podemos ver perfectamente la diferencia. En arcillas 1A1 estamos hablando de capacidades de intercambio máximas de hasta 50, cuando aquí en las capacidades de intercambio de las arcillas 2A1 se va hasta los 80 y puede alcanzar incluso los 150. Entonces podemos observar esa diferencia. Las arcillas 2A1 generalmente entonces sí se puede afirmar, sí se puede decir que son materiales sumamente fértiles. ¿Por qué? Porque su capacidad de fijar cationes esenciales para la planta es mucho mayor. Recordemos que todas las especies vegetales tienen unas necesidades de elementos. La mayoría de esos elementos tienen carga positiva, por lo que tienen la necesidad de fijarse entonces en ese complejo de cambio. Mientras que una mínima proporción serían los elementos de carga negativa, por eso les mencionaba, sí ocurre, pero es más común que se presente una capacidad de intercambio catiónico y no tanto aniónico. Aquí, entonces, esa es la única motivo por el que tenemos que poner atención en ese sentido y no podemos simplemente generalizar. ¿Es arcilloso? ¿Es fértil? No. Siempre y cuando estemos hablando de una arcilla 2A1, podemos hacer esa afirmación. Es una arcilla 2A1, por lo tanto, será fértil. En en esta tabla también podemos notar la importancia que tiene la materia orgánica. Sabemos que hay materiales, se puede observar ahí, un suelo arenoso, un suelo limoso, generalmente pues tendrían la capacidad de soportar especies vegetales, tienen la capacidad de soportar especies vegetales, pueden mantener un cultivo, sí, lógicamente con su incorporación de fertilizantes, pero quien le está dando realmente la fertilidad de sus suelos es la materia orgánica. La poca, ¿sí? O mucha materia orgánica que se puede encontrar es la que en realidad le está dando ese nivel de fertilidad, ¿sí? Porque ya lo estamos viendo, el limo como tal, ¿sí? De manera individual, cuando está completamente puro, pues es muy baja su capacidad de intercambio catiónico, no tendría la capacidad de soportar una especie. La arena, pues ni se diga, ahí sí tenemos una capacidad de intercambio de cero, entonces el nivel de fertilidad es realmente pobre, ni siquiera se presenta una fertilidad, podríamos decirlo así. Entonces es muy importante esta materia orgánica porque incluso puede alcanzar valores muy por arriba de los materiales arcillosos 2A1. Tenemos que su máximo es de 300 centimoles. Entonces ya estamos hablando de realmente una capacidad muy, muy elevada de retener cationes de el suelo y permitirle a la planta tomarlos y tener entonces una mejor fertilidad. Esto es muy, muy importante entonces dentro de lo que es el manejo del suelo. Sabemos que hay regiones donde se requieren de enmiendas, pues la materia orgánica nos va a estar ayudando siempre en muchos aspectos y uno de ellos pues es el mejoramiento de la fertilidad de un suelo. Aquí podemos observar otro factor que es de suma importancia, que es el tamaño. ¿Sí? Aquí, como hemos observado, las arcillas 2A1 pues se comportan mucho mejor que las arcillas 1A1. Pero otra característica que les ayuda a aumentar drásticamente esa capacidad de intercambio catiónico es su superficie específica. Al ser partículas mucho más pequeñas, van a tener una superficie específica más elevada. Recordemos, esto ya lo vimos, que mientras más pequeña es la partícula, la superficie específica va en aumento. En este caso podemos observar que arcillas como la vermiculita, como la modmorilonita, pues alcanzan superficies específicas realmente muy altas, ¿sí? Nada comparadas con la caolinita. La caolinita máximo puede alcanzar 30 metros cuadrados por gramo. Es realmente muy bajo, ¿sí? En comparación
con la modmorilonita. Un solo gramo de modmorilonita puede cubrir perfectamente hasta 810 metros cuadrados. Entonces, eso la hace un material mucho más eficiente. Al cubrir perfectamente una superficie muy grande, pues le da esa capacidad entonces de realizar este proceso de intercambio. Y ya veíamos sus valores de capacidad de intercambio catiónico. Podemos notar entonces que la kaolinita, al ser una partícula de arcilla, sí, pero de mayor tamaño en comparación con las modmorilonitas o las vermiculitas, su superficie específica es baja y por lo tanto su capacidad de intercambio catiónico también. Apenas alcanza un valor de 10, mientras que mormonilonita, vermiculita e incluso la hilita, pues van a tener valores mucho más aceptables. Sí, podemos observar que la mormonilonita y vermiculita va hasta 100 y 125. Las otras no están mal, están en un valor realmente muy aceptable, valor de 30, pero podemos notar esas condiciones. Ahora, aquí les mencionaba también, si no me equivoco, si llegamos hasta acá, que el alofano es uno de los materiales más importantes dentro de ambientes que tienen un origen volcánico con características de suelos arenosos. Este tipo de material está este alofano. Es una arcilla también, pero una arcilla que no se comporta físicamente como el resto de de los grupos de arcillas. Es decir, una arcilla cuando se hidrata se hincha, cuando se seca se contrae. Estas características no los tiene el alofano. Es una arcilla que no se hincha, que no se contrae, que no se hace muy duro, ¿sí? Y es más, es un material sumamente suave, es un suelo muy suave, con una estructura bastante débil. Entonces, son materiales muy importantes dentro de estos ambientes porque a pesar de no tener una superficie específica tan elevada como otras, este alofano le permite entonces a este tipo de suelos, insisto, de origen volcánico con condiciones arenosas, tener un nivel de fertilidad bastante aceptable. Entonces, podemos observar ahí que su capacidad de intercambio catiónico no es tan elevada, se va a 80, pero tenemos una condición bastante aceptable. Esta es la condición que le permite mantener un nivel de fertilidad bastante bueno en ambientes, insisto, de características arenosas. Aquí todas las cargas que están presentes en el suelo, tanto positivas como negativas, tienen que estar siempre neutralizados, siempre ocupados por una carga opuesta. Entonces aquí vamos a tener la unión de cationes y de aniones, ¿sí? Insisto, según la carga presente dentro de lo que es el ambiente edáfico, pero como ya lo mencioné anteriormente, lo más común es que se presenten cargas negativas y se venga una fijación de cargas positivas. Aquí tenemos algunos cationes que pueden estar siendo fijados, no estoy diciendo que sean todos, pero son los más comunes que pueden estar presentes en un ambiente. En este caso podemos hablar del potasio, del amonio, magnesio y calcio. Estos elementos van a estar entonces en este proceso de intercambio. Y aquí les muestro cómo es el proceso de intercambio. Podemos observar, tenemos al suelo M1, al agua que tiene un cation M2, ¿sí? ¿Qué sucede? El suelo cede su cation M1, se lo cede al agua y el agua cede su cation M2. Entonces tendríamos como resultado un suelo con un cation M2 y el agua con un cation M1. De esta manera es el proceso de intercambio. Así de simple, ¿sí? Hay un cambio de posición entre cationes y se acabó. De esta forma, entonces podríamos representar este proceso de intercambio catiónico donde podríamos observar que el coloide está rodeado de cationes a través de la incorporación de un elemento, como en este caso es el amonio, va a liberar a los cationes que rodean al coloide, toma posición entonces el amonio y los cationes quedan libres. De esta forma, nosotros podríamos cuantificar la cantidad de calcio, magnesio, potasio y sodio, ¿sí? Y una vez obtenidos los resultados de este análisis, nosotros podríamos entonces obtener por suma de cationes los
la capacidad de intercambio catiónico. Y mencionábamos que podría existir otra forma donde el coloide, donde ya saturamos al coloide de amonio, ahora eliminamos el amonio y el amonio va a ser sustituido por potasio, y en este caso nosotros vamos a cuantificar el amonio, ¿sí? A través también de un análisis o una sencilla fórmula, determinamos cuánto amonio existe y el resultado entonces sería la capacidad de intercambio catiónico. De esta forma nosotros podemos entonces obtener dos posibles datos, una por suma de cationes, otro por cuantificación total del amonio. ¿Por qué? Porque se supone que el amonio tomó la posición que tenían los cationes que habían sido extraídos previamente, ¿sí? Y ahora quedaríamos con un suelo saturado de potasios, pero aquí ya hasta ahí terminaría nuestro análisis. Simplemente pretenderíamos buscar cuánto amonio quedó fijado dentro de ese suelo para establecer esa capacidad de intercambio catiónico. En este punto, yo les podría decir que el método para extraer los cationes que están presentes en el suelo, en realidad, cuando se pretende utilizar este dato para hacer recomendaciones, para realizar algún tipo de enmienda, se utilizan sustancias completamente diferentes. Aquí yo les muestro una metodología que se utiliza comúnmente para realizar clasificación, ya sea por capacidad de uso, ya sea por clasificación taxonómica, pero para cuando se trata de una actividad agrícola y pretendo realizar algún tipo de correctivo o mejorar las condiciones de fertilidad de mi suelo, utilizamos sustancias completamente diferentes, donde ocurre exactamente lo mismo que les estoy mostrando en esta diapositiva. Es exactamente lo mismo, solamente que la sustancia es diferente. En este caso se trabaja con cloruro de bario. El bario es el que va a estar sustituyendo entonces a todos los cationes que están rodeando a los coloides, ¿sí? Y posteriormente ese bario es sustituido por el magnesio. Entonces, lo que cuantificamos al momento de realizar el cálculo es en realidad el contenido de bario que quedó fijado y que fue sustituido posteriormente por el magnesio. De esta manera, nosotros determinamos la capacidad de intercambio catiónico de un suelo. ¿Por qué existe la diferencia? Porque en este caso, esta imagen que les estoy mostrando, estas reacciones que les estoy mostrando, el amonio tiene una mayor capacidad de extraer cationes, ¿sí? Y en el caso de la prueba que les menciono, donde se utiliza cloruro de bario y sulfato de magnesio, estos dos elementos son un tanto más débiles. Cuando se realizan este tipo de análisis, se busca que se dé un proceso muy semejante a las condiciones naturales, por lo que se buscan reactivos o soluciones que hagan este trabajo, ¿sí? Y lo hagan de una manera, insisto, muy cercano a la realidad, por lo que para realizar una capacidad de intercambio catiónico, el tipo de reactivo cambia, se modifica, no se busca un elemento tan agresivo o tan fuerte que pueda arrancar un mayor número de cationes, porque nosotros estaríamos cometiendo un error al momento de realizar ya sea una interpretación o realizar un cálculo. ¿Por qué? Porque estaríamos cuantificando un número erróneo de cationes que se supone estarían disponibles para la planta, cuando en realidad se trata de una extracción muy intensa, una solución tan fuerte como el acetato de amonio. Entonces, por eso existen diferencias, pero insisto, en esencia es exactamente lo mismo que ocurre dentro de este proceso de intercambio catiónico. El proceso de intercambio catiónico es reversible, es ilimitado, es muy importante porque nos ayuda a estar dando también algunas características físicas. Mencionábamos que la más importante era la estructuración en el suelo, la parte de la nutrición vegetal. Yo les mencionaba también, si nosotros queremos saber qué tan fértil es mi suelo, pues necesito revisar la capacidad de intercambio catiónico, porque a partir de ello yo voy a tener la seguridad de que hay o no elementos para estarse intercambiando para que la planta pueda nutrirse adecuadamente. Este complejo de cambio, todos estos coloides tienen un nivel de importancia muy grande.
cuando se está realizando algún tipo de fertilización. Recordemos que esta fertilización se realiza con productos sintéticos donde muchos de ellos están casi de forma inmediata disponible. Entonces, cuando están de esa forma, pues pueden pasar a la solución del suelo, pueden ser asimilados y entonces ya pueden cumplir con su proceso. Pero una parte de todos esos fertilizantes van a quedar ahí en la solución y pueden pasar sin ningún problema al complejo de cambio para que quede fijado. Entonces, cuando tenemos suelos con una deficiencia de coloides, pues ese tipo de fenómenos no ocurre y los fertilizantes generalmente se pierden por lavado o lixiviado. Y la descomposición de la materia orgánica también es muy importante cuando tenemos una capacidad de intercambio catiónico buena. Nosotros estaríamos hablando entonces de que los suelos van a tener un buen proceso de descomposición. ¿Por qué? Porque los microorganismos van a tener suficiente alimento, van a poder nutrirse adecuadamente y van a estar liberando o mineralizando los elementos de la materia orgánica sin ningún problema. Esto va a permitir que entonces que tengamos un ambiente muy rico en nutrientes debido a la presencia de esos nutrientes previamente al proceso de descomposición, porque si no existieran esos nutrientes, si estuviéramos en un suelo pobre, tengan la seguridad de que el proceso de descomposición sería sumamente lento, no habría una muy buena incorporación de nutrientes y por eso en muchas ocasiones muchos productores no confían tanto en la materia orgánica porque no se ven resultados. Debido a que no hay suficientes nutrientes en el suelo, no hay un buen proceso de descomposición. Finalmente les mencionaba dentro de esta diapositiva que la reacción de cambio de cationes es la segunda en importancia en la naturaleza, es superada únicamente por la fotosíntesis. Aquí debemos reconocer que hay momentos donde el suelo se mantiene seco, entonces como está seco no hay un proceso de intercambio. Es el único momento en donde no habría un intercambio catiónico. Pero mientras exista humedad en el suelo, haya agua en el suelo, este proceso de intercambio se va a estar dando, ¿sí? Sin ningún problema. Pero cuanto tengamos humedad, si no hay, no hay intercambio, simple y sencillamente. Además, debemos reconocer que este proceso de intercambio está relacionado con algunos factores, no solamente es que haya coloides y punto. Debemos reconocer también que hay elementos dentro del suelo que trabajan con diferente valencia. Aquí podemos observar, hay diferentes elementos, tengo el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, el amonio, el manganeso, cobre, zinc y aluminio. Observen que cada uno de ellos tiene una valencia completamente diferente, algunos la comparten, por lo que nosotros debemos reconocer que esas valencias les van a permitir entonces mantenerse fijados en el complejo de cambio o simplemente liberarse con mayor facilidad, pasar a la solución, poder ser asimilados o ser simple y sencillamente lavados. Entonces, aquí esas cargas, esas valencias, pues les van a permitir esa capacidad. Mientras más alta sea su valencia, mayor capacidad de fijación tendrán, ¿sí? Pero también debemos reconocer que cada uno de estos iones pues van a tener un tamaño determinado, ¿sí? Debido a su cantidad de agua que ellos asimilen para mantenerse hidratados. Entonces, cuanto también aumenta su tamaño, tenemos que esos iones, perdón, pueden fácilmente, insisto, o quedar fijados o quedar dentro de lo que es el agua y perderse. ¿Por qué? Porque algunos iones cuando se hidratan aumentan fuertemente su tamaño. Entonces, al aumentar su tamaño es más complicado que queden fijados en ese complejo de cambio. Entonces, es otro de los factores que nosotros debemos reconocer dentro de lo que es este proceso de intercambio. Como les decía, no se trata simplemente de que hay coloides, hay cargas positivas, se va a dar el proceso de intercambio. No, hay algunos cationes que cuando se hidratan aumentan fuertemente su tamaño, insisto, y hace más difícil su capacidad de fijarse. Además, dentro de estos intercambios que se dan entre el suelo y el agua, también debemos recordar lo que hablábamos dentro del pH.
decíamos que no todos los hidrógenos son intercambiables, debido a que hay hidrógenos activos y los hidrógenos de cambio. ¿Sí? Recordemos que los hidrógenos de cambio son más o menos similares a los hidrógenos totales, debido a que únicamente una pequeña proporción de todos esos iones, de todos esos hidrógenos, están jugando en ese proceso de intercambio, de pasar a la solución del suelo y de pasar al complejo de cambio. Eso lo veíamos en pH. En este caso también va a ocurrir exactamente lo mismo. Todos los cationes que están presentes en el suelo pueden estar jugando también en ese proceso. Puede haber muchos cationes muy cercanos al coloide y va a ser más complicado que estén jugando en ese proceso de intercambio, por lo que se mantendrían unidos a ese complejo de cambio y solo una pequeña parte también estaría disponible para el proceso de intercambio. ¿Sí? Este proceso de intercambio no lo he mencionado, pero siempre va a estar en equilibrio. ¿A qué me refiero? Que el mismo número de cargas que esté presente en el agua va a ser el mismo número que esté presente dentro de lo que es esa parte intercambiable en el complejo de cambio, es decir, en los coloides. Para eso nosotros vamos a tener entonces esto. Esto es lo que también hubiera querido presentarles, bueno, pero aquí ya lo estamos viendo, y es lo que va ocurriendo con las partículas coloidales y la cantidad de cargas. Aquí estoy colocando un número de cargas realmente muy bajo, cargas positivas. En realidad deberíamos estar hablando de un número de cargas bastante más elevado, pero podemos observar que van rodeando de manera paulatina, ¿sí? Hasta llegar a zonas cada vez más alejadas de lo que es el coloide, por lo que todos los iones que estén, todos los cationes en este caso que estén pegados a lo que es la partícula coloidal, de plano no van a tener juego en este proceso de intercambio. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque están tan fuertemente retenidos, tan fuertemente absorbidos, que no van a estar jugando ese proceso de intercambio. Por lo que en este caso se llama disolución interna, zona de oscilación catiónica. Es decir, pueden estar girando, moviéndose dentro de lo que es este ambiente, pero nunca intercambiándose. Luego tenemos disolución externa, movimiento libre de cationes. Si ustedes observan la flecha, está apuntando a lo que es el radio más grande, al círculo más grande. Significa entonces que estos cationes que están en la parte más externa fácilmente pueden entonces estarse intercambiando entre el agua y el suelo. ¿Sí? Entonces, únicamente todas esas cargas que estén en la parte más exterior podrán jugar en ese proceso de intercambio. Aquí nos dice los coloides, los cationes que están pegados al coloide, capa interior de la zona de oscilación catiónica, retención fuerte e intercambio difícil. ¿Sí? Capa exterior de la zona de oscilación catiónica, retención débil e intercambio mucho más fácil. Insisto, conforme más externos estén, más fácil es su proceso de intercambio. Y esto es lo que les mencionaba también en la que era el hidrógeno. Exactamente lo mismo. Mientras más pegados estén a la partícula coloidal, más fuertemente unidos van a estar, por lo que no van a liberarse dentro de lo que es la solución del suelo. ¿Sí? Entonces es lo mismo exactamente. ¿Preguntas? Estos cationes pueden entonces estar en ese proceso de liberarse, de permanecer unidos, pero hay factores que pueden ayudar a este proceso de disolución, de que pasen a la solución del suelo o de que puedan permanecer ahí unidos. Uno de los más comunes es la lluvia, ¿sí? La lluvia nos va a permitir este proceso de intercambio, de liberación, de que se puedan arrancar algunos cationes dentro de lo que es el complejo de cambio y que puedan pasar entonces todos esos cationes a lo que son las capas más interiores y que ya queden completamente no disponibles para la planta. Entonces todos estos iones pueden estar jugando en ese papel, pueden permanecer unidos, pueden liberarse, pero eso depende completamente de la cantidad de lluvia que venga.
Y no es simplemente el agua como tal. Recordemos que el agua viene arrastrando un determinado número de elementos que están en suspensión. Entonces esos elementos en suspensión pueden estar jugando también dentro de ese proceso de intercambio, porque una vez que se deposita el agua en el suelo, pues va a encontrarse en un ambiente donde se pueda dar ese proceso de intercambio. Esos iones que se fueron arrastrando a través de la caída de la gota de lluvia, pues entonces al depositarse en el suelo pueden intercambiarse y provocar que muchos cationes, que a lo mejor son esenciales, se pierdan, sí, se intercambien y se pierdan, o que puedan incrementar incluso un poco el nivel de fertilidad que presente nuestro suelo. La absorción por parte de la planta. Sabemos que las plantas siempre van a estar asimilando nutrientes, siempre van a estar consumiendo elementos cuando consumen su agua, cuando están asimilando agua. Entonces, debido a que hay también un intercambio entre la planta y el suelo, sabemos que muchos de los iones que se liberan por parte de la especie vegetal son hidrógenos. Entonces, estos hidrógenos pues ya no se consideran como cationes esenciales, sino que son cationes que van a estar acidificando el medio. Entonces, como lo mencionábamos también en pH, un cultivo va a provocar que el suelo se acidifique, pero al mismo tiempo disminuya el contenido de cationes esenciales para la planta por ese consumo que está realizando de manera constante. Entonces, también las especies vegetales pueden modificar esta capacidad de intercambio catiónico disminuyéndola, ¿sí? Vamos a tener comúnmente una disminución en la capacidad de intercambio catiónico una vez, por ejemplo, que se levanta una cosecha. La transformación bioquímica del amonio en nitratos y nitritos, pues estos van a estar también jugando un papel muy importante porque el amonio se degrada, se descompone, ¿sí? El amonio tiene carga positiva, es un catión, puede pasar entonces a ser una carga negativa cuando se transforma en amonio, y estos elementos pueden ser elementos que puedan ser consumidos inmediatamente por la planta, y en el caso de los nitritos van a estar siempre moviéndose a capas inferiores, incluso llegar a mantos freáticos. Y estos nitritos son realmente materiales, elementos muy, muy dañinos que no deben ser ni siquiera consumidos por el ser humano debido al daño que pueden provocar, pero son elementos que al momento de que se está transformando todo ese amonio, comúnmente el nitrógeno es más preferido o es más consumido por la planta en forma de nitratos. La segunda forma es en forma de amonio, pero debido a que existe una transformación bioquímica por la actividad de los microorganismos, pues este amonio se va a degradar comúnmente y se va a transformar en estos dos elementos. El proceso de la respiración, ya se mencionó también, la liberación de dióxido de carbono va a provocar que se tengan esa liberación también, un proceso de degradación por la formación de ácido carbónico, por ejemplo, y liberación de algunos iones que estén dentro de la fracción mineral. Entonces, estos minerales van a estar aportando una muy buena cantidad de estos elementos, permitiendo que se pueda dar un proceso de intercambio mayor, o que incluso puedan pasar fácilmente a la solución del suelo y puedan ser asimilados. El proceso de descomposición de la materia orgánica, ya lo mencionamos, es un proceso de mineralización donde todos los componentes orgánicos que están presentes en el suelo se van a transformar a componentes inorgánicos de una manera paulatina, permitiendo entonces un aumento en la cantidad de cationes en el suelo, ¿sí? Estos cationes, como ya se ha mencionado, pueden pasar a ese complejo de cambio, permanecer ahí, o simplemente ser desplazados en presencia del agua. El aporte de fertilizantes, lo mismo, es un proceso muy similar al de la materia orgánica, nada más que aquí no hay una descomposición. Muchos de esos fertilizantes inmediatamente están disponibles para la planta, por lo que o pasan al complejo de cambio o simple y sencillamente se mueven a capas inferiores. La capacidad de movilidad que tiene cada uno de ellos es muy variable, y también el poder de fijación. Aquí pueden observar cuáles son los iones que tienen un mayor poder de fijación. Podemos observar que el más fácil de mover y de intercambiar es el hidrógeno,
¿sí? En este caso no es por su valencia, sino por su tamaño. Luego le sigue el calcio, el magnesio, el amonio y el sodio. Entonces, observemos, mientras más alta sea la valencia, mayor poder de fijación, pero también depende del tamaño, porque en el caso del hidrógeno tiene una valencia 1, pero su tamaño es mucho más pequeño, lo que le permite mantenerse absorbido dentro de ese complejo de cambio, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante, el número de cargas y, como les mencionaba, el poder de fijación que van a tener cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ese poder de fijación depende completamente de esa valencia y también de su radio iónico. En este caso, el radio iónico pues va a impedir o permitir una mayor unión porque según el grado de la cantidad, el tamaño que provoque la hidratación, va a ser esa posibilidad. Comúnmente, cuando se tienen iones que se hidratan y que aumentan su tamaño, pues simple y sencillamente se van a lavar, no van a tener mayor poder de fijación, incluso algunos de ellos lo disminuyen fuertemente, ¿sí? Y ya no van a estar en ese proceso de intercambio, se van a precipitar, se van a ir a capas más internas, por lo que nosotros vamos a tener siempre un proceso de lavado de muchos iones porque al momento de que se hidratan aumentan drásticamente su tamaño. Entonces, este tipo de fenómenos se puede observar mucho mejor en la siguiente tabla y van a permitir entonces ese proceso de intercambio. Aquí podemos observarlo. Tenemos el radio iónico. Cuando el ion está deshidratado, aquí solamente colocamos de ejemplo 4 iones, tenemos al litio, al sodio, el potasio y al rubidio. Observen el cambio tan drástico que tiene el litio. Si el litio estuviera deshidratado, podría sin ningún problema estar jugando fácilmente en el proceso de intercambio. ¿Por qué? Porque su diámetro es realmente muy pequeño, es de apenas 0,078 nanómetros, ¿sí? Es sumamente pequeño comparado, por ejemplo, con el potasio y el rubidio. Pero, desgraciadamente, para el litio, cuando se hidrata, vean cuánto aumenta. Se va hasta el 1,003. Ya no es el doble. Si estamos hablando de más, de, ¿qué les gusta? Más de 5 o 6 veces. ¿Sí? No más, muchísimo más, para aumentar drásticamente a 1 nanómetro, ¿sí? Entonces, eso va a provocar que el ion, una vez hidratado, sea más difícil su poder de fijación. Ahora observemos a iones como el sodio, el potasio y el rubidio. En el caso del sodio también existe un fenómeno de aumento también muy fuerte en lo que es su tamaño. ¿Sí? Estamos observando que pasa de 0,098 a 0,793, también es fuerte, pero no están comparado con lo que es el litio. Veamos el potasio. El potasio ya no es una hidratación y un aumento de tamaño también muy drástico, ya se ve un poco más tranquilo, solo es un aumento 2 o 3 veces. Aquí podemos observar que el potasio va de 0,133 a 0,532. No es tan fuerte el aumento como lo fue en los otros 2 iones. Lo mismo ocurriría con el rubidio. Entonces, podemos observar que mientras más pequeño, podrá entonces fijarse. Cuando se hidrata y aumenta de tamaño, esto se complica. Y esto se puede observar en la siguiente imagen. Son exactamente los mismos iones y aquí podemos observar el poder de fijación. Cuando el ion estaba deshidratado, insisto, el litio era más fácil, pero observen, en este caso, el litio estaría representado por ese color café, ¿sí? Que es un círculo mucho más pequeño en comparación con el resto, pero observen que al momento de que se hidrata, su tamaño aumenta fuertemente. Entonces, eso va a provocar que este ion simple y sencillamente no pueda ser fijado en el complejo de cambio y al contrario pase a la solución y se precipite yéndose a capas más profundas, cosa que no sucede con el potasio y el rubidio, que van a tener una mayor intensidad de absorción, van a estar más fuertemente fijados dentro de lo que es ese complejo de cambio. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos observar la diferencia entre los diferentes tamaños que se tienen de los iones, de los cationes en el suelo.
Aquí finalmente vamos a decir simplemente que cuando se aplica una solución de calcio y de magnesio en el suelo, es posible una mayor fijación de calcio que de magnesio. En esto, pues ya ustedes lo verán más adelante. No, me parece que ustedes no llevan nutrición vegetal, pero les menciono que en el suelo existe también un fenómeno que se llama el sinergismo y el antagonismo. ¿A qué se refiere esto? Pues simplemente que cuando estamos hablando de sinergismo, los elementos permiten o se ayudan entre sí para que puedan ser asimilados por la planta, ¿sí? Para que puedan ser fijados en el complejo de cambio. Pero cuando existe el antagonismo, algunos elementos en presencia de otros no pueden ser asimilados, no pueden ser fijados. Eso es lo que ocurre en este caso con el calcio y el magnesio. Son elementos antagonistas. Por eso, como lo dice ahí, cuando tenemos una incorporación igual de calcio y de magnesio, es más fácil que se fije el calcio. ¿Por qué? Porque es un antagonista del magnesio. Al estar presente el calcio, va a impedir la fijación entonces del magnesio. ¿Sí? Eso se le llama, insisto, antagonismo. Existen problemas también en el suelo de ese tipo y debemos conocerlos. En este caso, existe una carta donde nos dice cuáles son elementos antagonistas, cuáles son elementos sinergistas. Entonces, el sinergismo simple y sencillamente nos permite que ambos se fijen, se asimilen. El antagonismo, uno de ellos gana sobre el otro. Cuando se aplica una solución de cloruro de amonio, cloruro de potasio y cloruro de sodio, el sodio se fija en menor proporción y se desplaza con mayor rapidez. Esto debido a su valencia. Cuando se quiere fijar la misma cantidad de calcio y de sodio, la dilución debe tener 15 veces más sodio que de calcio. Recordemos que el sodio tiene una valencia 1, el calcio tiene una valencia 2, permitiéndole unirse más fácilmente dentro de lo que es el complejo de cambio. El hidrógeno es más difícil de desplazar, pues origina acidez que limita la reacción. Recordemos, es un ion que tiene un radio cristalográfico bastante pequeño y además permite la acidificación. La acidificación impide el proceso de intercambio, ¿sí? Por eso cuando se hablaba de esta propiedad específicamente del pH, la reacción del suelo, mencionábamos que tiene una importancia muy fuerte dentro de lo que es el intercambio, dentro de lo que es la nutrición, porque cuanto más ácido es el suelo, menor capacidad de intercambio catiónico se tiene, por lo tanto, menor fertilidad. Generalmente, los iones, los cationes que están considerados como micronutrientes, pueden estar fuertemente absorbidos y no se pueden desplazar tan fácilmente. En este caso estamos hablando del manganeso, el cobre y el zinc. Y observemos que su valencia es 2, por lo que les permite mantenerse más fuertemente unidos y tener un proceso de intercambio más constante, siempre y cuando se den las condiciones, en este caso comúnmente acidez, para que puedan entonces liberarse y puedan ser asimilados por parte de la planta. Entonces, de esta manera terminamos esta parte de capacidad de intercambio catiónico. No sé si tengan algún cuestionamiento, alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta, profe. Sí, Este, para el caso de los antagónicos, ¿hay alguna tabla en la que nos diga cuáles sí son y cuáles no? sí. Déjame te la muestro, aquí la tengo. Generalmente lo que más se van a encontrar son antagonismos. Ahí están, si la ven. Pueden observar entonces que las flechas rojas significan antagonismos, las flechas verdes significan sinergismos. Entonces, para que haya por ejemplo, aquí estamos viendo el potasio y el hierro. Para que haya una buena asimilación de ambos, ¿sí? Tienen que existir.
tienen que estar presentes tanto el hierro como el potasio para que exista una buena asimilación y fijación de ambos. O podemos observar que existe un sinergismo. Ahí se puede notar las flechas que van hacia ambas direcciones, que significa que ambos pueden ayudarse a fijarse o asimilarse. Observemos otro sinergismo, el magnesio con el fósforo. Observen también cómo existe también flechas hacia ambos lados, nada más que observen que las flechas están más tendientes hacia el magnesio, que significa que el magnesio permite una mejor asimilación del fósforo. El fósforo permite una mejor asimilación también del magnesio, pero en menor proporción. Insisto, observen hacia dónde está cargadas más las flechas. ¿Sí? Entonces, por eso debemos notar esa condición también. En el caso del manganeso y el potasio también existe un sinergismo. En el magnesio y el nitrógeno, lo mismo. Recordemos que hay muchas ocasiones que se tienen deficiencias de nitrógeno y esas deficiencias de nitrógeno comúnmente son provocadas por una deficiencia de magnesio. Estos son elementos que constantemente se están aplicando a lo que es el suelo, entonces pueden observar que también existe un sinergismo. Otro sinergismo entre el nitrógeno y el molibdeno. Ocurre lo mismo. En el caso del cobre y el molibdeno ocurre también un sinergismo. Ahora, observen que, como les decía, existen más antagonismos. Entonces, pueden observar que tienen antagonismos de casi todos contra todos. ¿Sí? Pero esto no se ve reflejado tan fuertemente en un cultivo porque comúnmente estamos agregando lo que requiere la planta y además observemos que también existen sinergismos con lo que son los nutrientes, los macronutrientes, pero se relacionan de manera directa con lo que son los valores de pH. Por lo que aquí, cuando estamos jugando con ese valor del pH, recuerden que vamos a tener o no disponibles algunos de estos elementos, por lo que no podría significar así como un dato, un problema muy, muy grave, porque siempre, siempre van a existir condiciones para que los elementos puedan estarse asimilando sin ningún problema, a pesar de que existen estos sinergismos y estos antagonismos. Si nosotros realmente tuviéramos un problema grave, pues imagínense, tendríamos que estar modificando constantemente el pH para estar agregando cada uno de estos elementos. Por lo que insisto, debido a que el suelo, y esa es la ventaja, ¿no? De que nuestros suelos son tan dinámicos que van a permitir en algún momento la fijación, la asimilación de algunos de ellos. Pero de ahí, aquí está, aquí ustedes pueden observar estos sinergismos y estos antagonismos. ¿Sí? De esta manera pueden o buscarlos. Si ustedes quisieran tener esta tabla, existe en internet, se llama, como ahí lo pueden ustedes ver, carta Mulder, para que puedan ver, observar si existen o cuáles son los antagonismos y los sinergismos. Hay algunas cartas que ya están más complejas porque están considerando a un mayor número de elementos. Entonces, simplemente es unas pequeñas diferencias. Debemos recordar que esto va avanzando conforme se van mejorando las técnicas de investigación, técnicas de estudio, equipos para la investigación, pues vamos a ir mejorando todavía más este tipo de información. Recordemos que la ciencia del suelo es realmente muy, muy joven, por lo que muchas cosas se van desapareciendo porque pues no van teniendo sustento y otras van aumentando en complejidad. Incluso, como les decía, esta carta Mulder, hay una carta todavía más compleja que esta, debido a que pues ya hay más posibilidad de conocer lo que ocurre entre los iones, ¿sí? Entre los elementos en el suelo. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. De mi parte, no. Sí, por nada. Bien, si no hay dudas, entonces voy a finalizar las propiedades químicas con la conductividad eléctrica.
Denme un momentito, por favor. Voy a tomar un poco de agua. Todas estas propiedades, el pH, la capacidad de intercambio catiónico y la conductividad eléctrica, pues son un tanto semejantes, podríamos decir. En el caso del pH, bueno, creo que la única diferencia es que aquí estamos sí cuantificando un catión, pero es únicamente un catión, que es el hidrógeno, o un anión, que serían los OH. Nada más. Solo esos dos. Pero en el caso de la capacidad de intercambio catiónico, estamos cuantificando todos los iones de carga positiva, todos, sin excepción. Entonces, aquí pues estamos observando cómo se da ese intercambio entre el suelo y el agua y posteriormente asimilación por parte de la planta. Y en el caso de la conductividad eléctrica, aquí ya estamos hablando no solo de iones de carga positiva, sino que ahora le vamos a sumar también a los iones de carga negativa. Aquí podemos primero ver la definición. Nos dice capacidad que tienen las sales inorgánicas en solución, conocidas como electrolitos, para conducir la corriente eléctrica. Algo muy importante, entonces, todos aquellos elementos que tengan una carga tienen la capacidad entonces de conducir la electricidad. Por eso les decía, ya no es solamente los cationes, son también los aniones, porque los aniones tienen también la capacidad de conducir electricidad. Por lo que nosotros podemos decir que es una manera también de determinar el nivel de fertilidad que tiene un suelo. Yo sé, ustedes me van a decir tal vez, si es que conocen a personas que se dedican al campo, ¿sí? O ustedes mismos si han tenido en sus manos un análisis de suelo, que comúnmente cuando se habla de conductividad eléctrica, siempre se habla de problemas, siempre se habla de una acumulación de sales de sodio que nos pueden provocar un problema en el desarrollo del cultivo. Pero, insisto, no solo el sodio, no solo las sales de sodio van a conducir electricidad. Siempre podemos observar que hay una conducción siempre y cuando existan iones de cualquier tipo en el suelo o en el agua, en este caso. Aquí yo les represento un experimento que se hace comúnmente, bueno, al menos yo lo hice en algún momento en la prepa, que nosotros colocábamos, ¿sí?, una conexión como la que ustedes pueden observar aquí en la imagen, donde se conectaban unos cables a una pila, ¿sí? Esta pila iba a un foco, un polo iba hacia un foco directamente y otro iba hacia lo que era a sumergirse
dentro de una solución. En este caso era agua. Y otro polo que salía del agua, ¿sí? Completamente ajeno al que estábamos metiendo primario, que iba hacia el foco. Entonces aquí lo único que hacíamos es sumergirlo directamente en el agua. Nos proporcionaban agua destilada y pues comúnmente el foco apenas y encendía. Entonces conforme íbamos agregando sal, en este caso nos solicitaban sal de mesa, íbamos agregando cantidades de sal. El foco iba aumentando la intensidad. Esto iba a llegar un momento en el que el agua iba a estar saturada de sales y el foco entonces iba a prender en su totalidad, ¿sí? Esto es lo mismo que ocurre en el caso del suelo. Cuando nosotros medimos la conductividad eléctrica, pues lógicamente también debe existir humedad, debe existir agua para que se pueda transmitir la electricidad. Entonces, mientras mayor sea el número de iones presentes en el suelo, más fácil será el proceso de conducción de la electricidad. En este caso, la electricidad se hace pasar por dos electrodos. Aquí no hay un foco, simplemente se mide la velocidad con la que pasa la electricidad de un polo a otro, siendo entonces el puente, en este caso, el agua y el suelo, ¿sí? Esto nos va a permitir entonces determinar esa conductividad eléctrica a partir de los iones que puedan estar disueltos en esa agua. Por eso les mencionaba, puede ser una forma también, ¿sí? Puede ser una forma en la que podamos determinar el nivel de fertilidad que tiene un suelo. Aunque, insisto, esto se ve de una manera un tanto diferente para la mayoría de los que se dedican a la extensión. Aquí nosotros podemos decir que el agua pura es una solución que no conduce electricidad, ¿sí? Siempre y cuando tenga un nivel de pureza de casi el 100%, no conduciría electricidad. Ya cuando estamos hablando de aguas con sales, pues vamos a tener una conducción de electricidad, cada vez va a ir en aumento. Y algo muy importante, este tercer punto, los iones cargados positiva y negativamente van a conducir la electricidad. Por eso les decía, es una buena forma también de medir la fertilidad de un suelo. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es el número de iones, más alta será la conductividad eléctrica. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que vamos a hablar de un nivel de fertilidad cuanto más alta sea esa conductividad eléctrica, ¿sí? Esto afecta directamente la movilidad de los iones, ¿sí? Si tenemos una alta conductividad eléctrica, significa que los iones se pueden mover con facilidad y entonces permanecer dentro de lo que es la solución del suelo y poder ser asimilados por la planta, ¿sí? Esto es muy, muy importante dentro de lo que es este proceso de nutrición vegetal. Aquí podemos observar algunos valores de conductividad eléctrica. Vean cómo van cambiando. Como les decía en la diapositiva anterior, el agua que es pura, 100% pura, ¿sí? Tendría una conductividad eléctrica de apenas 0,05 microsiemens. O sea, nada. Es muy difícil que conduzca electricidad. Luego tenemos el agua potable, que aquí es variable dependiendo de la región donde nos encontremos. Recordemos que hay aguas más duras, aguas más ácidas, por lo que eso va provocando que la conductividad eléctrica se vaya modificando. Por eso se marca un rango que va de 50 a 100. Sí, hay una variación, pero pues sigue siendo una condición de contenido de sales realmente muy baja. ¿Por qué? Porque observen ahora el agua de mar. La conductividad eléctrica ya se va hasta los 53,000 microsiemens, ¿sí? Entonces, esto ya la hace una cantidad de sales muy elevada, por lo que permite una mejor conductividad eléctrica, ¿sí? Después observemos también unas soluciones preparadas en laboratorio. El hidróxido de sodio puede alcanzar hasta los 223,000, el ácido clorhídrico hasta los 700,000,
¿sí? Y el ácido nítrico al 31% puede alcanzar hasta los 865,000 microsiemens. Entonces podemos notar que también, dependiendo de los iones que estén presentes, va a ser la facilidad con la que se conduzca esa electricidad. Podemos observar ahí, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Si ocurre un fenómeno medio extraño, cuando estamos al 5%, su conductividad es de 223,000. Sin embargo, cuando la aumentamos al 50%, esa solución disminuye a 150,000. Es un fenómeno que ahorita no sabía decirles qué es lo que ocurre, pero pues se notan esas modificaciones, cosa que no ocurre con el ácido clorhídrico, aunque podemos notar que aunque se aumente la cantidad de ácido clorhídrico, pues se mantiene la conductividad eléctrica, se tienen valores de 700,000 microsiemens. Y en el caso del ácido nítrico podemos observar que una solución al 31% incluso es mucho más alta que una solución de ácido clorhídrico al 10%, pues se va hasta los 865,000. Esto nos va a indicar entonces que existe una fuerte diferencia entre los iones para conducir la electricidad. ¿Sí? Esto pues también puede relacionarse con la valencia con la que puedan estar trabajando. Entonces hay grandes diferencias entre ellos, por lo que también existen cambios según la cantidad y el número de iones y el tipo, lógicamente, de iones que estén presentes en el suelo. Aquí comúnmente se habla entonces, cuando se habla de conductividad, se hace referencia a la concentración de sales. Esta concentración de sales no es nada benéfica. Los suelos que tienen una acumulación de sales, pues ya sabemos que nosotros vamos a tener efectos muy desagradables en el suelo y que van a tener, lógicamente, también como consecuencia que los cultivos tengan un desarrollo bastante deficiente. Sabemos que una presencia de sales en el suelo comúnmente aumenta la presión osmótica. Entonces, al aumentar la presión osmótica, es más complicado el proceso de asimilación de nutrientes. El proceso de intercambio sí se puede dar, pero la asimilación del agua no es tan posible por ese aumento en la conductividad eléctrica. Y son las sales las que provocan ese proceso. Ahora, debemos también recordar que las sales tienen otro fenómeno que provocan, que es la defloculación. Cuando tenemos un proceso de defloculación, recordemos que es simplemente la separación de las partículas del suelo y esto tiene o significa que la estructura se va a perder. Al tener una pérdida de estructura, nuevamente, la planta no tendría posibilidad de anclaje adecuado, por lo que podríamos tener incluso un acame. Entonces, hay muchos efectos como consecuencia de la acumulación de sales. Aquí podemos observar que existen un proceso de acumulación de sales de dos tipos. Uno que es de manera natural, ¿sí? Esto donde las rocas o el material que está presente en esa región, pues simple y sencillamente están contenidas sales de sodio y pues van a provocar entonces que se dé una acumulación de este elemento. Sí, aquí en este caso estamos hablando de un proceso pedogenético natural donde existe una acumulación de este elemento. Pero el más común es cuando está influenciando el hombre, una acumulación antropogénica. Esta acumulación antropogénica se va a dar más comúnmente cuando se están realizando riegos con aguas no adecuadas. Es generalmente entonces el agua la que puede provocar una acumulación de sales. ¿Los fertilizantes lo pueden provocar? Por supuesto. Entonces, pero es el agua de riego, el agua que se utiliza para el regadío, la que puede provocar una mayor acumulación de sales. En el caso de los fertilizantes no es tan significativo porque una vez que se aplicó el fertilizante, cuando se tiene una precipitación, mucho de esas sales de sodio se pueden perder por lavado, ¿sí? Y ya, no se acumulan. Pero en el caso del agua de riego, esta agua va a provocar que las sales queden presentes en el suelo. Entonces, generalmente es más común el agua de riego que otro tipo de fuentes.
Aquí podemos observar los principales sales que podemos encontrar en el suelo, ya sea por factores antrópicos o por factores naturales. Podemos encontrar cloruros, sulfatos, nitratos y los más peligrosos, los carbonatos y los bicarbonatos. ¿Sí? Estos carbonatos y bicarbonatos de sodio específicamente son ya el punto más álgido dentro de este proceso de salinización. Nosotros no deberíamos llegar nunca a esta condición. ¿Por qué? Porque es más complicado, como lo veíamos en el caso del pH, es mucho más complicado eliminar este problema. En el caso de cloruros, sulfatos y nitratos, bueno, no hay mayor dificultad, son muy fáciles de eliminar. El cloruro de sodio, el sulfato de magnesio, el sulfato de sodio también se puede estar presentando, pero con un lavado podríamos con facilidad eliminarlo. Insisto, ya cuando estamos hablando de carbonatos y bicarbonatos, el problema ya es realmente un problema fuerte que debe ponerse atención en ello. ¿Qué tenemos como efecto en la salinidad? Las plantas van a tener una respuesta comúnmente negativa. Sabemos que hay especies que tienen esa capacidad de soportar una presencia de sales sin ningún problema, pero la gran mayoría sí tiene dificultades de desarrollarse en un ambiente sódico o salino de forma general, por lo que podemos hablar de manera más común es el amarillamiento, ¿sí? Un amarillamiento, recuerden, les estoy diciendo que al haber sales en el suelo, tendríamos un problema de aumento en la presión osmótica. Al aumentar la presión osmótica, no hay posibilidad de asimilar la cantidad de agua necesaria para la especie vegetal. Al mismo tiempo, no habría una buena nutrición, por lo que las plantas comenzarían a tomar colores amarillentos. Una vez que esto avanza, la planta va a ir desarrollándose muy lentamente o incluso puede detener su desarrollo, tener tallos muy delgados, ¿sí? Una planta muy bajita, muy chaparrita, por lo que comenzarían entonces ya un problema de muerte de la especie vegetal. En algunos casos, insisto, las especies no tienen mayor problema, pueden presentar tal vez algún tipo de amarillamiento, pero pueden seguir creciendo, pueden seguir desarrollándose. En este caso, cuando estamos hablando de que estas especies pueden desarrollarse sin ningún problema en un ambiente con sales, estamos hablando de especies halófitas, ¿sí? Y las que no toleran las sales, pues serían las no halófitas, que como ustedes pueden observar ahí, son la mayoría de las plantas cultivadas, la gran mayoría. Sabemos que dentro de las halófitas podemos tener algunas especies, principalmente la mayoría, dice ahí, la mayoría de los cereales de grano pequeño tienen la capacidad de soportar ambientes salinos, el algodón puede ser otro ejemplo, que nos permite mantener un cultivo, ¿sí? A pesar de existir una acumulación de sales en el suelo. Pero la gran mayoría de las especies no tolera este tipo de condiciones. Y aquí tenemos los valores que nosotros estaríamos analizando, observando a través de lo que es un análisis de suelo, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes valores de la conductividad eléctrica? Aquí podemos observar valores de 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 8, 8 a 6, 8 a 16 y de mayor de 16. Aquí existe una diferencia. Si notan, en el caso de las diapositivas primeras, yo les hablaba de microsiemens. En este caso, la tabla está expresada en decisiemens. Entonces, aquí simplemente hay que hacer una transformación según el valor que nosotros estemos observando. Cuando estamos hablando de decisiemens, pues podemos clasificar entonces a nuestros suelos como suelos normales, es decir, sin problemas de sales, ligeramente salinos, salinos, fuertemente salinos y extremadamente salinos. Y ahí pueden ustedes observar los efectos, ¿sí? Cuando son normales no hay ningún efecto, ligeramente salinos, los rendimientos en los cultivos
se ven afectados cuando el cultivo es muy sensible. Con suelos salinos, el rendimiento de la mayoría de los cultivos se ve afectado. Fuertemente salinos se obtienen rendimientos aceptables únicamente en cultivos tolerantes, y extremadamente salinos, muy pocos cultivos dan rendimientos aceptables. ¿Sí? Entonces, no deberíamos buscar nunca o tener condiciones de salinidad tan elevada, porque tenemos un efecto nada positivo para el desarrollo de nuestras especies cultivadas. Pero, como les mencionaba, y nuevamente me regreso a este punto, todos los iones que tengan, todos los elementos que tengan una carga, tienen la posibilidad de conducir electricidad. Por eso les mencionaba, nosotros podemos tener una conductividad eléctrica alta, pero no significa que tengamos que aplicar exactamente lo que dice aquí la tabla. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de un nivel de fertilidad muy alto. Por ejemplo, aquí no lo coloqué, pero si ustedes se van a la literatura, podrán darse cuenta que suelos con una alta concentración de coloides minerales, de arcillas, pues 2:1, tienen conductividades eléctricas muy por arriba de 16, pero muy por arriba. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de fijar, ya lo sabemos, cationes. Y esos cationes conducen electricidad, por lo que su conductividad eléctrica es realmente muy alta. Insisto, muy por arriba de ese 16 que marca esta tabla de clasificación. Entonces, ¿qué significaría? ¿Que tengo un suelo extremadamente salino? No, simplemente que es un suelo muy fértil que permite una muy buena fijación de iones, permitiendo entonces que la conductividad eléctrica sea elevada. Entonces, simplemente lo que les pido y por lo que hago esta aclaración es que no siempre podemos estar hablando de salinidad y al mismo tiempo de problemas, sino que podemos estar hablando de fertilidad. Por eso cuando comencé esta parte les mencioné que puede tener una relación con las otras dos, y también podríamos hablar de la fertilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un suelo, yo lo conozco, yo lo identifico, lo he visto, lo he tocado, lo he manejado, y me doy cuenta que es un suelo que en la superficie, ¿sí?, no demuestra una defloculación, no muestra una presencia de una capa salina, y sin embargo me está dando una conductividad eléctrica elevada, pues entonces ese suelo tiene una condición de ser un suelo con una alta concentración de iones que permiten con mucha facilidad la conducción de electricidad. Ya veíamos aquí dentro de la presentación todas estas sales. No todas estas sales son las únicas, y no solo estas sales que observamos en la diapositiva van a permitir la conducción de electricidad. Todos los iones tienen esa capacidad. Por eso, cuando estemos hablando de que mi suelo es fértil porque le doy materia orgánica, porque hago encalado, porque hago rotación de cultivos, porque el suelo permanece cubierto, entonces voy a provocar que la conductividad eléctrica de mi suelo también vaya en aumento, pero no por presencia de estas sales, sino por presencia de nutrientes que son muy importantes en el desarrollo de la planta. ¿Sí? Entonces, también es muy importante que se haga esa observación, que se haga esa discriminación. ¿Sí? Comúnmente un análisis de suelo también puede arrojar un valor de contenido de sodio. ¿Sí? Si yo ya estoy observando que el contenido de sodio es un valor ya muy elevado y veo que mi conductividad eléctrica también es un valor ya muy elevado, entonces sí puedo atribuirle esa conductividad eléctrica a la presencia del sodio. ¿Sí? Entonces debemos tener esa capacidad también de reconocer ¿por qué están los valores de conductividad eléctrica elevados? ¿Porque tenemos presencia de sales o porque mi suelo es realmente muy fértil? Incluso suelos que tienen una alta concentración de humus también tienen conductividades eléctricas bastante elevadas.
Yo el día de miércoles, el día que no tuve clase con ustedes, les comenté que iba a salir a campo y estuve revisando un terreno que tiene esa característica. Es un suelo con un alto contenido de materia orgánica y es tan alto que incluso ya está generando algunos honguitos, ¿sí? No nada peligroso, pero aquí les voy a mostrar una imagen. Ahí está. Noten cómo este suelo está seco, ¿eh? Está seco y observen qué color tiene. Es un suelo muy, muy oscuro. Entonces, observen también aquí los hongos de este color naranja que se presentan, ¿sí? Y las hifas que se pueden observar aquí en el suelo. Cuando medí la conductividad eléctrica de este suelo, ¿sí? Una vez que agregué agua, lógicamente, porque en seco no se puede medir la conductividad eléctrica, cuando medí la conductividad eléctrica de este suelo, estaba muy por arriba de lo que nos indicaba la tabla. ¿Sí? Estábamos hablando incluso de valores, tomé varios puntos, estoy hablando de que en promedio estamos con una conductividad eléctrica de 15, 16 más o menos. Entonces estamos en una condición, observen, insisto, este suelo está seco, este suelo tiene un color realmente muy oscuro para estar seco, por lo que nos hace referencia entonces a un suelo de condiciones orgánicas. Como es un suelo orgánico, pues va a tener entonces que todo este proceso de mineralización se va a estar dando, va a estar liberando una gran cantidad de iones y por lo tanto, además, sumémosle los iones que se están aportando a través de los fertilizantes, pues van a aumentar drásticamente la conductividad eléctrica de este tipo de suelos. Y es tan alta la fertilidad que, como les digo, incluso a pesar de su condición de sequía, tenemos presencia de hongos, ¿sí? Hongos que se están desarrollando sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay suficiente nutrición. El único detalle tal vez que le encontraría negativo a este suelo es su condición de pH y que por eso están generándose estos organismos. Los hongos se generan en condiciones de acidez, por lo que tenemos el único detalle que este suelo tiene una condición ácida, ¿sí? Y ya medí el pH y es así, tiene una condición de acidez y bastante fuerte porque estamos hablando de un valor de pH alrededor de 5, ¿sí? Entonces, pues la condición es bastante buena para el desarrollo de estos organismos, pero insisto, también tenemos un buen nivel de fertilidad y ese nivel de fertilidad está provocando entonces que la conductividad eléctrica se vaya para arriba. Y observen cómo es un suelo que tiene estructura, no se ve una capa blanquecina, ¿sí? En la superficie que esté provocando la acumulación de sales, sino que al contrario, es un suelo completamente oscuro que nos permite un buen desarrollo de especies cultivadas. Entonces, solamente es lo que quería hacer como aclaración. Sé que la mayoría de las veces la conductividad eléctrica se ve como problemas de sales. Es muy importante la discriminación. Estoy hablando realmente de sales, estoy hablando de fertilidad de mi suelo. Simplemente hay que estar al pendiente de cuáles son las características generales de este para poder establecer si es un problema o es simplemente un beneficio. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una duda, doctor. Adelante. Buenos días. Buenos días. En la primera tabla que nos presentaba, al inicio dice temperatura de la muestra. ¿Tiene algo que ver la temperatura con la conductividad? Sí, en este caso, también dependiendo de la temperatura que se presente, generalmente la mayoría de los equipos que se encargan de realizar la medición de la conductividad eléctrica están calibrados, si no me equivoco, a los 19 grados centígrados. Cuando se realiza la medición de la conductividad eléctrica, se tiene que realizar también la medición de la temperatura para poder realizar una corrección por temperatura, porque, insisto, la metodología para medirla está calibrada a 19 grados.
por lo que al momento de medir yo mi conductividad eléctrica, pues yo les mostraba una imagen cuando medí la conductividad eléctrica, en el momento pues era una temperatura de aproximadamente, temperatura ambiente, aproximadamente de 25 grados, sí, aproximadamente de 25 grados, por lo que al medir la conductividad eléctrica, yo debía hacer una corrección por temperatura, ¿sí? Entonces, recordemos también que las reacciones y la liberación de los iones es a través de lo que son las reacciones que ocurren en el suelo. Y cuanto químicamente, ya todos pasamos por química, recordemos que cuando tenemos una mayor temperatura, generalmente las reacciones van en aumento y esto va a provocar entonces que una mayor cantidad de iones incluso puedan estar presentes y puedan estar generando un aumento también de esta conductividad eléctrica. Entonces, por eso debemos considerar siempre la toma de la temperatura al momento de hacer una toma de conductividad eléctrica en el suelo. Ahora, existe también una ventaja. ¿Cuál es? Que hay aparatos que ya te realizan esa corrección. Es decir, que en lugar de solamente ser un electrodo para medir la conductividad eléctrica, es un electrodo donde además de medir la conductividad eléctrica, ya viene incluido un termómetro. Entonces, al momento de que toma la conductividad eléctrica, está tomando al mismo tiempo la temperatura y se está haciendo una corrección. Entonces, ya estos aparatos tienen la ventaja de que se da una conductividad eléctrica ya corregida porque se está tomando al mismo tiempo la temperatura. Pero siempre, si no se tiene esa condición de ese aparato con ese nivel o con esa calidad, pues sí se tendría que estar registrando también la temperatura para hacer una corrección por la misma. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. ¿Algo más? Sí, en la diapositiva de efectos de la salinidad menciona la clasificación generalizada de plantas. ¿A qué se refiere? La clasificación generalizada de plantas. Únicamente me refiero a la capacidad que tienen de soportar una condición de salinidad. ¿Sí? Ahí lo puedes observar. Ahí está. Ahí lo puedes observar. Tenemos clasificación generalizada de plantas. Pueden existir de dos tipos. Yo sé que existen más tipos de plantas, pero aquí estamos hablando únicamente por resistencia a la salinidad. Entonces, cuando estemos hablando de plantas que resisten salinidad, estaremos hablando de plantas halófitas. Cuando estemos hablando de plantas que no resisten la salinidad, estaremos hablando de plantas no halófitas. Entonces, las halófitas son, si hablamos de cultivos, aquí nos dice la mayoría de los cereales, y específicamente cereales de grano pequeño, ¿sí? Entonces, estos cereales pueden soportar sin ningún problema salinidad, por lo que pueden considerarse como plantas halófitas. Las cactáceas. Las cactáceas se desarrollan perfectamente en suelos que tienen una alta concentración de sales, por lo que también se consideran plantas halófitas, ¿sí? Entonces, son simplemente la clasificación generalizada hace referencia a la resistencia que tienen de desarrollarse en un suelo salino, ¿sí? O de no desarrollarse. Son halófitas y no halófitas. Simplemente, no sé si con eso te queda claro. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Muy bien, entonces, y 402. Nuestro examen es ya muy cerca. Estamos la próxima semana, el próximo miércoles. El miércoles de la próxima semana. Muy bien. Entonces, pues ya nada más nos faltarían la última unidad. Ya con esto terminaríamos las propiedades químicas. Ya vimos propiedades físicas, tenemos materia orgánica, entonces recuerden que